Muy bien, mis amados hermanos, en la primera unidad nosotros hablamos acerca de lo que era religión y de lo que era una secta. También hablamos de lo que era una denominación. Y entonces también hablamos de lo que era las creencias de 8 grupos que estamos viendo en esta clase. Delimitamos esta clase a 8 grupos porque creímos que estos grupos son los grupos modernos, los que están en la actualidad y los que están haciendo daño al cristianismo. Después de que en la primera unidad conocimos las creencias de estos grupos y sus orígenes, en la segunda unidad la tomamos para hablar acerca de los niveles de influencia que estos 8 grupos tienen sobre América Latina, sobre nuestros pueblos. Hablamos de los niveles de influencia y en las estrategias en la cual ellos se basan para poder ganar adeptos para sus grupos. Luego, en esta tercera unidad que comenzó la semana pasada, empezamos a hacer una comparación de las creencias de estos grupos con la sana doctrina. Empezamos también a ver sus orígenes y lo que ellos creen. Y vimos en los grupos que vimos la semana pasada, pudimos ver que estos grupos no son grupos cristianos. Quiero recordar algo que dijimos la semana pasada. El pentecostalismo y el neopentecostalismo no es lo mismo. El pentecostalismo clásico tiene diferencias muy marcadas con el neopentecostalismo. El pentecostalismo clásico está muy apegado al fundamentalismo. El fundamentalismo, aquel movimiento que dice que si no está en la Biblia, no existe. Un movimiento muy apegado a la revelación bíblica, pues el pentecostalismo está pegado a la revelación bíblica. El pentecostalismo cree en el mover del Espíritu Santo, pero el neopentecostalismo no cuenta con una teología unificada y tampoco cuenta con un cuerpo de doctrina, como por ejemplo cuentan los pentecostales. Los pentecostales, por ejemplo, en nuestro grupo Asamblea de Dios, contamos con un grupo de 20 doctrinas bíblicas en las que creemos. Y nuestra primera doctrina se llama la inspiración de las Escrituras. Creemos que la Biblia es norma de fe y conducta. Es nuestra fuente de revelación, las Sagradas Escrituras. De ahí el único Dios verdadero, el hombre, su caída y su redención, la salvación del hombre, el bautismo en agua, la cena del Señor, la evidencia del Espíritu Santo, y por ahí tenemos 20 doctrinas. Los neopentecostales no cuentan con doctrinas bíblicas y eso lo vimos la semana pasada. Esa es la diferencia entre ser pentecostal y entre ser neopentecostal. Ambos grupos no son iguales. Entonces, la semana pasada hablamos del grupo Creciendo en Gracia y toda la mezcolanza que ellos tienen dentro de su enseñanza. Hablamos del grupo Reino Ahora y vimos 24 creencias de este grupo, bastante terribles estos grupos. Y hablamos del grupo unitario, conocido como Jesús Solo. Vimos todo lo que ellos creen, sus orígenes en el siglo III y cómo nuevamente en la era moderna resurgieron. Entonces hoy vamos a ver otros grupos que no vimos la semana pasada y vamos a comenzar esta semana con el grupo Movimiento G12. Vamos a ver este grupo, vamos a ver el grupo Pare de Sufrir, vamos a ver la masonería, que es algo que no podemos ignorar, el tema de la masonería. Y vamos a estar viendo también un grupo que para mí yo considero uno de los más peligrosos de nuestra era, la teología emergente. Vamos a ver estos grupos, hermanos, y vamos a ver qué podemos aprender. Vamos a ver, hermano, y vamos a analizar. Esta clase, esta unidad, se basa más bien en un análisis de las creencias de ellos comparadas con la sana doctrina. En apologética hacemos una defensa de la sana doctrina.
defendemos el cristianismo de algunas ideas filosóficas y cristianas, anticristianas que se lo ponen, pero aquí en esta clase vemos entonces una comparación. Llegamos a la conclusión si los grupos son o no cristianos. Ok. ¿Alguien tiene alguna opinión? ¿Alguien quiere decir algo en cuanto a la clase, mis amados hermanos, en cuanto a lo que hemos visto hasta hoy? ¿Alguna aportación? Algo de la lectura. ¿Alguien puede comentarnos algo de la lectura, hermanos? Buenas noches con todos, bendiciones. Bueno, también felicitar al pastor. Acá se celebra lo que es el Día del Maestro. Ah, gloria a Dios. Sí, felicitaciones. Gracias. Y bueno, leyendo lo del Islam, sí, me preocupaba un poco porque no solamente me quedé con lo que decía en el libro, sino que investigué y decían que esto es una de las sectas o grupos que crece rápidamente. Son ya a nivel mundial como la segunda potencia, por decirlo así. Y son personas que sabemos que están súper equivocados, pero donde ellos se lanzan es porque después de morir, ellos tienen una recompensa bárbara, supuestamente ellos. Dice que los esperan 700 vírgenes en el paraíso. Entonces, peor si uno muere, dice, haciéndolo, eso, o sea, en esos como suicidios, lo que pasó con los atentados, todo eso, dice que lo esperan 700 mujeres y vírgenes todavía en el paraíso que ellos creen. Entonces, es una doctrina que incluso ya acá en Puerto Viejo he visto algunas personas con este tipo de métodos. Unos se hacen llamar radicales, otros no tan radicales, pero vemos que el trasfondo siempre será lo mismo. Ellos no creen que Jesucristo sea el Dios, sino que simplemente es un profeta que vino, que es buena onda y todo lo demás, pero no es Dios. Jesucristo solamente es un profeta. Incluso es menor que Mahoma, que es su profeta. Entonces, vemos cómo esta religión, este grupo está creciendo. Ya en Quito he visto mezquitas. En Guayaquil me parece que también me dijeron que había una, pero en Quito sí estoy seguro de haberla visto por medio de fotos. Ya se están acercando a América Latina, porque América Latina es muy susceptible a escuchar otro tipo de creencias, porque el catolicismo los ha tenido como engañados, no les dice toda la verdad. Sabemos que acá tampoco dicen toda la verdad, pero es como que ya se aburrieron del catolicismo, entonces cualquier viento que viene, que escuchan, ¡plac!, se lanza, porque lo que ellos quieren es que Latinoamérica se vuelva musulmán. Entonces es más fácil porque aquí en Latinoamérica somos muy apegados a la familia. Entonces si un padre se convierte, por ende la familia va a ir. No es como en Europa, que es menos familiar su, sus principios, como que son menos apegados a la familia, solo son 2, 3 personas y somos eso. En cambio acá en América Latina vamos llevando al abuelo, al tío y todos van 30 por familia. Entonces es una de las de lo que ellos miran para acercarse a América Latina. Entonces eso por ahí, más adelante, pero pues, también seguir opinando. Amén. Gracias, hermano Moreira. Gracias. Fíjese bien, hermano, que en la segunda unidad, tocando el tema de lo que el hermano nos acaba de compartir, el hermano habla de cómo él leyó, investigó, de cuál es la razón por la cual ellos se acercan a América Latina. Claro, ellos están viendo también que los niveles de ignorancia en América Latina son altos.
aparte de que son susceptibles, porque ese es uno de los aspectos, ¿verdad? La gente en América Latina no leen, no se documentan, no nada. Y cualquier cosa que suene bonito, hermano, lo aceptamos. O sea, América Latina, ese siempre ha sido el problema en América Latina. Y muy bien lo que el hermano investigó, porque ahí pudimos ver un nivel de influencia. El hecho de que ellos tengan mezquitas en todas partes de América Latina, hermano, eso ya nos debe de poner a pensar. El hecho de que los pentecostales ya nos parezcamos a los neopentecostales, eso nos debe poner a pensar. Ahora vamos a ver algo de los masones. Bien interesante, hermano. Y esto nos debe de poner a pensar. Porque cuando hablamos de los masones, la última vez vimos que la agencia ACAN F reportó que en el 2020 150,000 jóvenes de América Latina se habían convertido a la masonería. Eso es para pensar. Hermano, ¿y qué decir de Francia? Sí, Francia, un país europeo, dice que Francia está lleno de musulmanes, hermano. Dice que Francia está lleno de musulmanes y se cree, especulan de que de aquí a unos 10 años Francia va a tener un presidente árabe. Va a tener un presidente árabe, un presidente musulmán, y que van a convertir a Francia prácticamente en una potencia musulmana. No sé, hermano, bueno, usted le gusta mucho el fútbol, a mí también, pero no sé si ha visto que cuando la selección de Francia juega hay mucha gente morena, ¿verdad? Y con nombres así medios africanos. Bueno, por ahí viene la cosa. Son personas de esa tendencia. Dice que Francia se está llenando de esta raza. Entonces, algo interesante, un detalle interesante, por ejemplo, de el Islam, aparte de la creencia que ellos tienen de sus 70 vírgenes, de su harén, el más allá y todo esto, hermanos, ellos creen todo lo que nosotros los cristianos creemos de Jesucristo, ellos lo creen. Lo único que ellos no creen es que Él es el Hijo de Dios. O sea, es lo único que ellos no creen. Por ejemplo, nosotros los cristianos estamos en contra de los matrimonios homosexuales. Ellos le van a decir, nosotros también estamos en contra de eso. ¿Verdad? Nosotros los cristianos estamos en contra de la droga. Ellos van a decir, nosotros también. Entonces, usted compara el Islam con el cristianismo y hay muchas cosas en común que nos acercan. Pero cuando llegamos al punto de Jesucristo, ahí está la controversia. Para nosotros, Jesucristo es el Hijo de Dios. Para ellos no. Para ellos no. Y ahí entonces está la diferencia. Y le voy a decir algo de algunas traducciones bíblicas, aunque esto siento que para mí no tiene tanta importancia, pero usted recuerda, hermano, que hace un tiempo muchos cristianos comenzaron a protestar por algunas traducciones de la Biblia que decían que a Jesucristo le habían quitado el nombre de Señor y lo llamaban Jesucristo, en algunas traducciones donde le quitaban la autoridad a Cristo. Bueno, muchas de estas traducciones de la Biblia se arreglaron así, no porque querían quitarle la divinidad a Cristo, sino porque estaban tratando de ganar a los musulmanes para que ellos leyeran estas traducciones para que les fuera más fácil. Entonces, esa era la idea de quitar en algunas frases donde a Jesús se le llama Señor y llamarle por su nombre para que, según estos traductores, los musulmanes se acercaran al cristianismo. Pero en esa buena intención, hermano, ¿verdad? Denigraron la persona de Jesús. Entonces, esta es la única diferencia que hay bien marcada entre el Islam y el cristianismo. Creemos en Abraham como padre de la fe, creemos que Abraham es padre de la fe, ellos también lo creen, son una religión abrámica, pero el punto de controversia está en la persona de Jesús. Nosotros no creemos en imágenes, ellos tampoco creen en imágenes. O sea, hay muchas cosas en común. Pero bueno, yo hablé del Islam en la clase de apologética. Por eso no la incluí aquí, pero qué bueno, pero sí leímos algo. Bueno, ahí en la lectura estaba y gloria a Dios por el resumen del hermano Mauricio. Hermano, vamos a hablar del origen del movimiento G12. Vamos a hablar de este movimiento que se origina en el año de 1991
con un carismático pentecostal llamado César Castellanos, el cual dice aquí, inconforme con la cantidad de 120 miembros en su iglesia, decide orar a Dios por el crecimiento, y es supuestamente en una visión donde según él le es revelado el modelo de los 12. Posteriormente cuenta la historia que en su libro La escalera al éxito, Castellanos afirma lo siguiente. Voy a pedirle al hermano Fernando que nos lea esta parte del libro de César Castellanos, lo que él afirmó en ese libro. En 1991 sentimos que se aproximaba un mayor crecimiento, mas algo impedía que el mismo ocurriese en todas las dimensiones. Estando a uno de mis prolongados periodos de oración, pidiendo dirección de Dios para algunas decisiones, clamando por una estrategia que ayudase a la fructificación de las 70 células que teníamos hasta entonces, recibí la extraordinaria revelación del modelo de los 12. Dios me sacó el velo. Fue entonces que tuve claridad del modelo que ahora revoluciona el mundo en cuanto al concepto más eficaz para la multiplicación de la iglesia, los 12. En esta ocasión escuché al Señor diciéndome, vas a reproducir la visión que te he dado en 12 hombres y estos deben hacerlo en otros 12 y estos a su vez en otros. Cuando Dios me mostró la proyección de crecimiento, me maravillé. Amén. Hermano, ¿cómo sería usted con una iglesia de 120 personas y 70 células? Yo imagino que usted estaría contento, hermano, con eso, ¿verdad? Que usted tendría una iglesia, ¿verdad? 120 personas es una cantidad considerable, pero aparte de las 120 personas, imagínese, hermano, 70 células, ya es bastante trabajo. Pero aquí tenemos un hombre inconforme. ¿Ah? Yo veo un hombre inconforme al conocer toda la historia, veo un hombre que está inconforme con lo que tiene, que desea más, y no hay, hermano, ningún pecado no hay ningún pecado en aspirar, en tener, no hay ningún pecado en pedirle a Dios. Es más, a nuestro Dios le gusta que le pidan. Pero hermanos, aquí de entrada estamos viendo un movimiento que nace en la experiencia de un hombre. Aquí está el problema. Y más adelante, aunque no incluye esto aquí, pero vale decir que después se descubre que muchas de las prácticas que él incluye supuestamente para ganar la gente son prácticas que estaban en el libro de Ignacio de Loyola, ¿verdad? Donde se practicaban, dice que asuntos, prácticas secretas con los indios en el tiempo de la colonización en América Latina. Entonces, al final, los lectores, los que saben de historia, se dan cuenta que nada de las prácticas que se implementaban en este grupo G12 eran prácticas cristianas, ni siquiera revelación de Dios, sino prácticas ya muy antiguas y que las revivieron con el grupo del modelo G12. Entonces dice aquí que en otra parte de su libro, Castellanos sigue diciendo, sentí mi espíritu desprendiéndose de mi cuerpo. Luché, pero una fuerza invisible manejaba mi alma. De repente vino a mi mente la prueba del mes anterior y recordé las palabras, no es la hora. Y me apropié de ellas y dije, Señor, no es posible que permitas esta muerte, no es la hora. Tú me necesitas en la tierra. Dame fuerzas para regresar a mi cuerpo y poder levantarlo en tu nombre. ¿Verdad? Aparentemente vino el hombre aquí a la tierra. Él, con el modelo G12, a levantar el nombre del Señor. Hermanos, ¿qué dice Primera de Corintios 3:5? Hermanos, de los que están aquí, voy a pedirle a la hermana Fanny. Hermana Fanny, por favor, léanos el versículo bíblico que aparece en pantalla, hermano. Buenas noches, mi pastor. Primera de Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. El 6, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Interesante, hermanos.
vemos aquí en este versículo quién da el crecimiento a la iglesia. Y esta carta de los Corintios, Pablo escribe esta parte porque la iglesia está dividida. La iglesia está dividida. Algunos están dándole crédito a Apolos, otros a Cefas, otro a Pablo, lo más espiritual a Cristo. Y dice que cuando los corintios se reunían, dice que se sentaban en grupos, cada quien, los seguidores de Pablo, de Pedro, cada quien en su grupito se reunía. Y Pablo, para corregir esta conducta dentro de la iglesia, escribe esta carta a los corintios y hace esta pregunta: ¿quién pues es Pablo? ¿Quién es Apolo? Nosotros somos servidores por medio de las cuales ustedes han creído, y eso según a lo que cada uno concedió al Señor. Dice Pablo: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y una de las cosas que yo pude notar, y le digo algo que, por ejemplo, pasó en mi país. En mi país salieron hermanos de nuestro concilio de Asamblea de Dios. Salieron y se fueron a Colombia a recibir seminario de este señor. Y cuando regresaron a Panamá, regresaron diciéndonos a todos nosotros que la escuela dominical era una herramienta obsoleta, que nosotros no teníamos que volver a ninguna escuela dominical, que lo que teníamos era que hacer discípulos, y comenzaron a forzar a la gente. Tú me pones una célula allá, tú me pones una célula acá, y comenzaron a decir que Dios no quería ovejas, que Dios quería servidores. Y mucha gente comenzó a irse de sus iglesias. Comenzaron a irse a otras partes. Iglesias aquí en Panamá se dividieron. Yo tuve la experiencia de ese tiempo estar enseñando en un instituto bíblico, y recuerdo, hermanos, que yo enseñé que nosotros no podíamos cerrar nuestras escuelas dominicales, no podíamos dejar nuestras doctrinas bíblicas. Y yo recuerdo que el pastor de la iglesia, alguien le comunicó lo que yo estaba diciendo de la escuela dominical, y el pastor de la iglesia, que era director de esa extensión, vino y entró al salón de clases a escuchar lo que yo decía de la escuela dominical. Y me refutó, le dijo a todos los estudiantes que castellano, hermano, yo le hablo de la Asamblea de Dios. El pastor se metió en mi clase y me refutó, me desmintió, y le dijo a todos los estudiantes que castellano les había enseñado a ellos muy bien que la escuela dominical era una herramienta obsoleta. Eso me pasó a mí, hermano. Eso me pasó a mí. Y luego yo comencé a investigar sobre esto y me enteré de que hermanos de nuestro concilio habían viajado de Panamá a ser preparados por este señor. Y llegaron bien extraños. Bueno, hermanos, el crecimiento de nuestra iglesia no depende de lo que nosotros hagamos, depende de Dios. Hermanos, sembremos y plantemos. El crecimiento lo va a dar Dios. Lo va a dar Dios en su tiempo. Yo ahora mismo soy pastor de 100 personas y ya siento que me estoy ahogando. Yo no sé qué haría yo con 1 millón de gente, ¿verdad? O con 1 millón de personas. O claro que las almas tienen que salvarse, pero hermano, qué triste estar tratando de salvar gente, pero con los métodos incorrectos, con las formas incorrectas. Hermano, el único método de salvación se llama predicar la palabra de Dios, predicar la sana doctrina, para que el Espíritu Santo dé convicción de pecado a la gente. La gente no se va a arrepentir, hermano, cuando nosotros llevemos un método. La gente se va a arrepentir cuando el Espíritu Santo los convence de pecado. Que eso nos quede bien claro. Que eso nos quede bien claro. En base a estas experiencias, Castellano afirma que los sueños son el lenguaje de Dios. Ahora comenzó a enseñar sus sueños, comenzó a proyectarle sus sueños a la gente. Y aquí en Panamá mucha gente venía hablando de la visión de mi líder. Hermano, se escuchaban a las ovejas de ese diciendo, la visión de mi líder, la visión de nuestro hermano. Y a mi iglesia llegaron
a mi iglesia llegaron a ofrecerme que yo me incluyera en este grupo y dije que no, que no, que no y que no. Discutieron conmigo, hermano, y yo no le entré a esto. Yo no le entré a esto. Bueno, por cosas como esta, es que todo cristiano responsable debe estudiar las Sagradas Escrituras y no dejarse engañar por aquellos que se atribuyen ser los únicos canales de la revelación de Dios. Aquí está el problema, que un hombre se atribuye ser el canal de la revelación de Dios. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y por eso, hermano, nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso este sistema empezó a enseñar que las escuelas dominicales eran herramientas obsoletas. ¿Para qué? Para que la gente quedara a merced de lo que sus líderes enseñaban. Ellos no tienen doctrina, pero sí tienen creencia. Y una de sus creencias es que el líder es infalible. Esta es una de sus creencias, que el líder es infalible, que no se le puede reclamar, que no se le puede cuestionar. Y aquí en Panamá, cerca de donde yo estoy, hay una iglesia independiente que ha crecido con esto, hermano. Y hay unos escándalos ahí. Dios nos ampare. Bueno, Jeremías 23:2 dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. Hermanos, todo lo que un hombre sueña, no se le puede dar crédito. Hay gente que sueña todos los días, ¿verdad? Todos los días sueña. Pues hermano, yo como pastor, cuando alguien se me acerca y me dice, pastor, yo soñé tal cosa, yo siempre les digo, hermano, oren a Dios, que si el sueño es de Dios, Dios le va a dar su revelación. Pero hermano, craso error ponerse uno como pastor a estar diciéndole a todo el mundo que tu sueño significa esto, tu sueño significa aquello. Hay que tener mucho cuidado porque todo lo que un hombre sueña no es, hermano, una fuente confiable. Nosotros soñamos cosas porque la mente tiene un subconsciente, un inconsciente que cuando el hombre duerme recuerda muchas cosas. Entonces no todo lo que un hombre sueña se le puede atribuir que es revelación o que es visión de Dios. Muy bien, a continuación vamos a ver la metodología de crecimiento sobre las cuales se basa este sistema G12 y que los convierten en un grupo peligroso. Preencuentros, encuentros y reencuentros, quiebra de maldiciones, liberación y sanidad interior, renuncia y el peligro del culto. Aquí hay cosas que parecieran ser bíblicas, hermano, que de hecho son bíblicas. Pero cuando las comenzamos a ver y las comenzamos a filtrar a través de lo que las Sagradas Escrituras, podemos ver, hermano, que aquí hay cosas que se manejan de manera antibíblica, muy antibíblica. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que estudiar las Sagradas Escrituras. Y esto que ellos utilizan supuestamente para crecer, hermano, es peligroso. Es peligroso. Yo, hermanos, me he visto delante de personas que cuando se habla de esto, ellos se enojan. Hermano, vi jóvenes enojados conmigo, enojados, enfadados, porque yo decía que esto era antibíblico. Lo defendían sin saber a dónde estaban metidos. Es una cosa impresionante. El preencuentro dice que es la etapa de preparación para el encuentro, donde se orienta a las personas sobre temas que serán vistos y ministrados durante el encuentro. Eso facilita la disposición del nuevo y, por consiguiente, garantiza los buenos resultados durante el encuentro. En esta etapa se habla sobre la seguridad de la salvación, conociendo el poder de la oración, descubriendo el poder de las escrituras, principios de liberación, y de no asistir aquí, no puede asistir al encuentro. No puede asistir. Hermano, allá donde está la iglesia que yo pastoreo, a unos kilómetros, a unos escasos 2 kilómetros, hay un campamento donde van a hacer encuentros. Solamente para encuentros. Lo compraron en el lugar muy secreto por allá. Y ahí la gente entran a los encuentros con los ojos tapados. Ahí en el bus, desde que llegan en el autobús, les amarran y ellos entran en fila con los ojos tapados. Les quitan los celulares, les quitan las cámaras y los dejan incomunicados.
Eso en mi país pasa eso, con este grupo G12. ¿Y por qué lo digo? Porque, hermano, ya he hablado con estudiantes míos en los seminarios que salieron de este grupo y que ahora se están preparando teológicamente y que nos han contado, nos han narrado lo que ellos vivieron en ese grupo. Hermanos, yo también puedo decir, como pastor que me he relacionado y he aconsejado a estos hermanos, he aconsejado personas que han salido de este grupo y que al final, hermano, no se pueden levantar espiritualmente. La gente de estos grupos salen dañados, hermanos. Son pocos los que salen de aquí y que viven una vida espiritual sana. Son pocos, pero la mayoría salen con distorsiones. ¿Ok? Y esto pasa en mi país, no sé si pasó por su país. Lo que dice el punto 3, dice que al salir del preencuentro, la persona les ha entregado un anillo como pacto de silencio. Aquí le preguntamos a muchos, ¿y qué hicieron en el encuentro? Me enseñaron el anillo. Hice un pacto. No puedo decir, usted tiene que ir. Hermano, ocultismo. Eso es ocultismo. Las cosas de Dios no son secretas. Las cosas de Dios, hermano, son para decírselas al mundo. Muy bien, entonces vamos al encuentro. En el encuentro dice que aquí solo pueden asistir los que asistieron al preencuentro. Y se dice que en esta etapa son ministrados en la seguridad de la salvación. Según ellos, es la verdadera conversión. ¿Cuál es la verdadera conversión? Es el ir al encuentro, porque ahora sí encontraron la verdad. Esa es la verdadera conversión, porque si la persona llora por su pecado es porque tiene un arrepentimiento genuino. Esto es antibíblico, hermano. Totalmente antibíblico. Hermano, ahí en la plataforma este material ya está puesto para ustedes, para que sepan. En esta práctica, los cristianos entienden que ahora sí tuvieron una verdadera conversión. La conversión de la primera vez no fue genuina, según ellos. Según ellos. Aquí, hermanos, en Panamá, llegaban a las iglesias, se sentaban en la última banca y miraban a la gente y hacían este gesto. Yo ahora sí conocí la verdad. Y agarraban a las personas de las últimas bancas y empezaban a engatusarlos para que se fueran para estos encuentros. Una cosa increíble. En mi país fue terrible esto. Tengo el testimonio de un pastor, colega venezolano, que dice que en Venezuela, Asamblea de Dios mandó 10 pastores a un encuentro G12 para ver qué pasaba allí. Y dice que los pastores de Asamblea de Dios Venezuela trajeron una lista de 25 prácticas antibíblicas que vieron ahí. Aquí en Panamá, un pastor colega mandó también a uno de sus miembros a que se fuera al encuentro y después dijera qué pasaba. Y el hermano dijo que lo separaron, mujeres allá y hombres acá. Y dice que a cada uno de los hombres le dieron una bolsa. Cuidado si usted está comiendo, hermano. Dice que a cada uno le dieron una bolsa plástica y le preguntaron, y un papel y una pluma. Tenían que escribir cuántos pecados tenía. Y después entregaban el papel. El que tenía 7 pecados tenía que provocarse 7 veces el vómito y llenar la bolsa. Imagínese eso. Imagínese eso. Para decir que eran libres en Cristo Jesús. Qué barbaridad. Qué barbaridad, mi. ¿Qué dice Efesios 2:8 de esto? Mire, hermano, estas son fotos de los encuentros. Porque usted sabe que estas cosas son secretas y ahí privan a la gente de cámara y todo esto. ¿Qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por favor, mis amados hermanos, la salvación es un don, es un regalo de Dios a nosotros. Y lo recibimos por la fe en Cristo, no por ir a cierto lugar. Yo quiero que alguien que tenga su Biblia ahí a mano. Yo quiero que alguien que tenga su Biblia ahí a mano. Abra su Biblia en Romanos. Yo quiero que esto lo lea alguien de ustedes. Vámonos a Romanos capítulo 10.
Romanos capítulo 10. ¿Alguien tiene su Biblia? Que me puede decir amén. Romanos capítulo 10. Amén, pastor. Léame del versículo 6. Léame del versículo 6 hasta el versículo 10. Léamelo con cuidado y lo demás presten atención. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gracias. No digas quién subirá al cielo para traer a Cristo. No digas quién bajará ahí abajo, ¿verdad? Dice la palabra, sino que cerca de ti, en tu boca, en tu corazón está la palabra. Y dice Pablo, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hermano, ¿a dónde tenemos que ir para ser salvos? A ninguna parte. A ninguna parte hay que ir para ser salvo. Hermano, la salvación se obtiene a través de la fe y a través del confesar a Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, y creer en el corazón de que Dios le levantó de los muertos. Esta es nuestra esperanza. No hay que hacer lo que usted está viendo aquí. No hay que hacer esto de que tú vas a un lugar, escribes tus pecados y dice que después de vomitar todos sus pecados, alguien dice que le pasaba una factura que decía cuenta cancelada, y iban a una cruz de palo y clavaban, mire ahí como ustedes están viendo en la foto. Mis amados hermanos, nada de esto sirve para que un hombre se salve. La salvación no es iniciativa del hombre. La salvación viene de Dios, como dice Efesios 2:8 y como acabamos de leer en Romanos capítulo 10, versículo 6. Entonces, aquí estamos viendo un movimiento que no es cristiano. No es cristiano este movimiento por ninguna parte, mis amados hermanos. Y aquí en mi país, Panamá, esto ha perdido el control. ¿Por qué el control? Porque cada iglesia que tiene este movimiento dentro de su estructura hace lo que le da la gana, inventan las prácticas que le da la gana, ¿verdad? O sea, esto aquí en Panamá perdió el control. Y mucha gente dañada y distorsionada espiritualmente por este tipo de prácticas. Hermano, y son pocos los videos que usted puede encontrar de esto, porque la verdad que todas estas prácticas son secretas. Ya le digo, en Panamá, en el campamento que está aquí en mi sector, entran con los ojos vendados y las personas no saben dónde están. No saben a dónde están. Muy bien. Otra práctica es la sanidad interior. Dice que la persona es ministrada para que supere todos los traumas que pudo haber vivido durante la niñez y la adolescencia. Nota. Esto hay que tomarlo con mucho cuidado porque puede llegar a ser muy peligroso. Aún profesionales de la salud tienen mucho cuidado cuando tocan temas delicados en la vida de una persona. Ellos practican algo que se llama regresión. En algunas de estas actividades se practica la regresión, no en todas. Se tocan temas muy dolorosos y llevan a la persona a vivirlos otra vez. Por ejemplo, yo, hermanos, tuve el testimonio de una alumna que dijo que un hombre se personificó en un encuentro G12 como Jesucristo.
y ella se sentó en sus piernas y el hombre la consoló, le recordó cuando tenía 15 años. Bueno, hermano, cosas muy, muy extrañas ahí. Y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Hermana María Coro, léanos lo que dice la Biblia en cuanto a esto. ¿Cómo podemos refutar esto? Ahí está. Segunda de Corintios 5:17, ¿qué dice? ¿Tiene audio? La hermana parece que no tiene audio. Bueno, hermano Fernando, léanos rápido el versículo que está. Ah, ya, volvió la hermana. ¿Qué dice el versículo? De Corintios, ¿cuánto dijo? Disculpe, ¿qué dijo segundo de Corintios? Aquí está en pantalla. Léalo aquí en pantalla, hermano. Léalo aquí en pantalla. No sale. Segunda Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Gracias. Así es, hermanos. ¿Por qué traer el pasado? ¿Por qué llevar a alguien a la regresión? ¿Para qué, hermano? ¿Para qué? Para recordar que cuando la Biblia me dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, otra evidencia más de que este no es un grupo cristiano. En cuanto a la liberación, dicen que en esta etapa se rompen las maldiciones generacionales. Hermanos, voy a pasarles un artículo que escribí yo con mi puño y letra. Hermano, las maldiciones generacionales no existen. No existen. Si aquí a unos días usted no ve ese artículo o en el grupo de WhatsApp o en la plataforma, por favor, reclámemelo, porque yo escribí un artículo que ayudó a mucha gente y se lo voy a pasar a ustedes. La liberación dice que en esta etapa se rompen las maldiciones generacionales que pudieron entrar durante la niñez o las que se recibieron por pecados cometidos deliberadamente o por prácticas de ocultismo. Hermano, una pregunta. ¿Maldiciones que entraron en la niñez? Esto es una herejía. Ningún niño es culpable de los pecados que cometieron sus abuelos, sus padres o sus tíos. ¿Por qué? Aquí hay una base bíblica. Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Pastor, ¿y qué de las maldiciones que aparecen en la Biblia? Como por ejemplo las de Elí. Hermano, las maldiciones generacionales que aparecen en la Biblia fueron impuestas por Dios de manera directa. Directa. En el caso de Elí, fueron impuestas de manera directa a él. No es una norma que diga que todos los papás que pecan, sus hijos van a nacer con maldiciones. O sea, las que están en la Biblia fueron de manera directa impuestas por Dios. Esto no es, mis amados hermanos, una doctrina o una norma que diga que usted va a pagar por los pecados de su papá o de su abuelo. La Biblia no enseña. Esto no es bíblico. Y aquí tenemos una base bíblica de la salvación que enseña esto. Gálatas 3:10 también nos da otro sustento de eso. Mira lo que dice Gálatas 3:10 en pantalla. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Y mire lo que dice el versículo 13, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros estamos redimidos de todo tipo de maldición. Ningún cristiano está bajo ninguna maldición. Ninguno. Muy bien. Entonces, otra evidencia más de que este es un grupo antibíblico, un grupo que no es cristiano. Uno de los temas de ellos es la llenura del Espíritu Santo.
dice que todo aquel que adquiere la seguridad de la salvación, claro, la que adquiere en el encuentro de ellos, debe ser lleno del Espíritu Santo, porque él pasa a cubrir todo el vacío que la persona pudiera tener. Peligroso. Peligroso lo que estamos argumentando aquí. ¿Sabe por qué, hermano? Le voy a decir por qué es peligroso. Porque aquí en mi país, dos jovencitas que fueron llevadas a un encuentro G12, supuestamente vivieron esto, que las libertaron, las llevaron a una regresión y el vacío de ellas fue lleno con el Espíritu Santo y comenzaron supuestamente a hablar lengua y no podían parar. Y se acabó el encuentro y no podían parar de hablar lengua. Y las llevaron a su casa en carro, iban hablando lengua y llegaron a la casa hablando en lengua y la mamá les preguntó al líder que por qué sus hijas estaban así. Y él le dijo, no, es que ellas están llenas del Espíritu Santo, ahora iban como unas locas hablando lengua. Y la dejaron ahí en su casa hablando lengua. ¿Sabe qué era, hermano? Estaban endemoniadas. Tuvieron que irlas a libertar. Las libertaron, le sacaron ese demonio. Pero ¿sabe dónde están las muchachas? Están en el mundo. ¿De qué llenura, de qué Espíritu Santo estamos hablando? Que el Espíritu Santo, que alguien tiene que ser lleno porque ellos le vaciaron el alma a la persona de todos los pecados con su metodología. Hermano, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice en Juan 16:8 que y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, dice que Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso tiene nada que ver con la llenura del Espíritu Santo, lo que ellos están diciendo. La llenura del Espíritu Santo es un tema en la Biblia, pero muy diferente a lo que ellos están enseñando. Muy diferente y bien peligroso esto, porque hay videos de personas borrachas, supuestamente llenos del Espíritu Santo, borrachas, cayéndose como borrachos y diciendo que la borrachera es santa y que el mosto y que no sé qué. Todo tiene nada que ver con el ministerio del Espíritu Santo, mis amados hermanos. Entonces, este es un grupo que no es cristiano. El tema de la unción que ellos manejan, que dice que acentúan que solamente las personas adhiriéndose a la nueva visión del evangelio creada por G12 pueden tener una nueva unción que les traerá éxito. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tienen necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en él. Hermano, si usted no tuviera la unción del Espíritu Santo, créame que usted en esta clase no estuviera. ¿Verdad? La unción del Espíritu Santo es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Es el Espíritu Santo usándonos para los propósitos de Dios. No es un movimiento corporal como hemos creído que es la unción. La unción se manifiesta de muchas maneras. La unción se manifiesta en la sabiduría. La unción se manifiesta en la perseverancia. La unción se manifiesta en los frutos del Espíritu, se manifiesta en el uso de los dones. Ahí se manifiesta la unción de Dios en una persona. Renuncia. La renuncia es predicada en los encuentros G12 como forma de rechazo a los conceptos, hábitos y costumbres de la vida que antes se profesaba. ¿Y qué hay de aquel que ya es creyente, maduro y fiel y asiste a estas actividades? ¿Qué pasó con este? ¿A qué tiene que renunciar? ¿A lo que creyó en un principio o a lo que aprendió en la iglesia de la cual vino? ¿A qué hay que renunciar aquí? Bueno, cuando usted llegó a encuentros G12 y usted es ministro en otra iglesia, aquí en Panamá tenía que renunciar a su ministerio y decir que usted iba a aprender algo nuevo. Aquí los pastores del G12 en Panamá, en televisión, muy orgullosamente dijeron que en la iglesia de Cash Luna, ellos renunciaron a todo su ministerio para aprender lo que Cash le iba a enseñar. Bueno, Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cristo nos hizo libre, hermano. ¿A qué vamos a renunciar? Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Sí? No es un grupo cristiano. Voy a pedirle
al hermano Moreira que nos lea el tema del culto extraño. El culto extraño. El movimiento G12 reemplaza el modelo bíblico de la iglesia en su praxis. Ejemplo, las células están limitadas solo a 12 miembros y tienen autonomía para bautizar a los nuevos. Las células no tienen libertad de predicación, solo pueden decir lo que el mentor enseña a través de su manual. En sus prédicas solo enfatizan la necesidad de preencuentros, encuentros y reencuentros. Se enseña que ser fructífero es solo a través de abrazar la visión. Se enseña que los que no abracen la visión serán ramas secas y se irán al infierno. Los miembros no tienen acceso al pastor, su líder es infalible, practican la sumisión económica, obligando a los líderes a costear el encuentro de los nuevos. Qué chido. Listo, mi hermano, disculpen, tuve un pequeño inconveniente ahí. Bueno, sí, gracias, hermano, por leer lo de este movimiento, ¿verdad? El culto extraño, ¿verdad? Un culto extraño. Dice que ellos reemplazan todo lo que es el modelo bíblico de la iglesia en su praxis. Y aquí, como el hermano leyó, ¿verdad? Las células limitadas, el crecimiento limitado. Ahora, el punto es, ¿por qué un líder solamente puede tener 12? Ahí él no puede crecer más. Se lo digo por la experiencia de alumnos que estuvieron aquí. Aquí se les dice a la persona que ellos no van a ser pastores. Aquí se les pone, usted no va a ser pastor, punto. Aquí pastor solamente es el mero, el grande. Usted solamente está limitado para 12. Y para enseñarles a las personas a ser encuentristas G12. Entonces, todas sus prédicas se enfatizan en esto. Aquí vienen las amenazas de que si tú no traes gente para el encuentro no eres fructífero, no has abrazado la visión, si no te vas a ir para el infierno. Yo tuve la experiencia de una hermana que nos comentó, una alumna que nos comentó de que ella, después de haber ido a un encuentro G12 aquí en Panamá, tenían que venir a una fila y testificar lo que vivieron allá y pedirle perdón a la familia y todo esto. Y ella dice que en la fila le dijo a la que estaba presidiendo la fila que ella no iba a testificar porque ella había sentido que lo que había hecho ahí no era de Dios. Y dice que le dijeron, tú testificas porque testificas. Ella dijo que no iba a testificar y llamaron al pastor y la encerraron en la oficina y le dijeron que ella no se iba del templo hasta que ella no testificara. Y cerraron las puertas del templo y la obligaron a testificar. Yo le dije, hermana, eso es un delito, eso se llama privación de libertad. Ningún pastor puede cerrar la puerta del templo para decirle a nadie que no puede salir del templo. Eso se llama secuestro, privación de libertad, manipulación, amenaza, ¿verdad? Yo le digo, usted debió actuar en ese momento, llamar a la policía. O sea, bueno, todo esto se ve en esto de los grupos G12 y qué decir de la sumisión económica, ¿verdad? Donde líderes, traté con otro que estaba, hermano, como decimos en Panamá, quebrado, no tenía dinero porque se la pasaba pagándole encuentros a otras personas. Muy bien, ¿alguna pregunta del movimiento G12? Todo lo que hemos visto creo que nos enseña que no es un grupo cristiano. No tiene nada de cristianos. Es una comparación con la sana doctrina, con el cristianismo verdadero. El grupo G12 no es un grupo cristiano, aunque digan decir que enseñan la Biblia. No lo son.
son un movimiento neopentecostal más. Hermanos, la teología emergente, ¿verdad? De la cual hablamos al principio. Ustedes no se atrevieron a decir nada del video que vieron, hermanos, ¿verdad? Donde el gordito aquí estaba hablando del libro de Junior Zapata, ¿se acuerdan? Donde hablaba y decía que teníamos que seguir la visión de Junior Zapata, que teníamos que escuchar a Junior Zapata. Bueno, este muchachito que está aquí, esta foto que están viendo aquí son tendencias de los emergentes. Esto que se dio en mi país, Jesús Reggae Tour, donde se enseñó de que el método de Jesús era reggaetón, ya no era el Espíritu Santo. Y aquí hay un hombre preguntándose en esta foto. Teología emergente. ¿Alternativa o engaño? Ya conocimos sus orígenes, ¿verdad? Ya conocimos sus orígenes, que fueron un grupo que estaban preocupados, un grupo de norteamericanos preocupados porque no tenían crecimiento en sus iglesias. Fueron a una conferencia de generaciones donde aprendieron, según ellos, que el problema de las generaciones era epistemológico, es decir, de criterio, que todas las generaciones tenían sus propios criterios, así que esta también tenía que tener su propio criterio. Y empezaron a contextualizar el evangelio a la cultura. Una buena intención. Pero en la buena intención tergiversaron la verdad de las escrituras. Entonces podemos ver que sus orígenes son iguales que un movimiento sectario. Comenzaron a llamarse emergentes porque comenzaron a presentarse como una nueva alternativa. ¿Algún día escucharon ustedes esto? Conferencia Hechos 29. ¿Cuántos oyeron eso un día? Hechos 29. Hermano, el libro de Hechos tiene 28 capítulos. Pero ¿cuántos en alguna ocasión fueron invitados o escucharon una conferencia que la anunciaron como Hechos 29? Bueno, Hechos 29, la nueva forma de hacer iglesia. Ya no con el cristianismo bíblico, sino con una nueva forma, como la que está viendo usted aquí en pantalla. Mire aquí donde estoy señalando, una nueva forma. Ven a la iglesia como tú quieras, no traigas Biblia, la Biblia no es importante, importante eres tú. No lo que dice la Biblia, sino tú. Vino un cambio de teología, se metió el rock a la iglesia como rock cristiano, se metió la salsa, el merengue, la bachata y todos los ritmos mundanos entraron a la iglesia. Hermano, esto es historia. Yo no le estoy diciendo que cambie su gusto, ¿verdad? Por la música, porque muchas veces donde vamos a esta conferencia la gente entiende que se le está diciendo que cambie su gusto. Usted tendrá su gusto musical, pero esta fue la forma en que estos géneros se introdujeron en nuestras iglesias. Entonces, la teología emergente tiene sus orígenes igual que un movimiento sectario. Son neopentecostales en su estructura. ¿Por qué neopentecostales? Porque ellos no tienen doctrina. Ellos no tienen doctrina. Son gnósticos modernos. Este es el gnosticismo filosófico del siglo I. Son estos, aquí los tienen. ¿Qué decía el gnosticismo? El gnosticismo era un rechazo por la materia y solamente lo bueno era lo espiritual. Pues aquí tenemos una tendencia idéntica al gnosticismo, una tendencia que dice que a Dios le importa tu corazón, pero no lo de afuera. Así que ellos por fuera andan como sea, porque según ellos a Dios le importa su corazón. Hermanos, ¿qué dice la Biblia de esto? Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento y no se conformen a este siglo. ¿Sabe qué, hermano? La transformación de adentro se nota por fuera. Así que yo no creo que en Dios haya transformaciones parciales. El que está transformado por dentro se le nota por fuera. Este grupo enseña todo lo contrario. Entonces son gnósticos modernos. El mensaje de la Biblia que ellos predican es acomodado a la cultura para ganar adeptos. En comparación, los emergentes no son un movimiento cristiano, sino un grupo filosófico. Son un movimiento filosófico de nuestra época que atenta contra la sana doctrina. Atenta contra la sana doctrina. Este no es un grupo cristiano, sino un grupo filosófico que también está adherido al movimiento Reino Ahora. También creen que no hay arrebatamiento y también creen en lo que es la superfe y el movimiento de la prosperidad.
con el grupo emergente, las iglesias comenzaron a cambiar de forma. Quitaron la forma de templo cristiano y pusieron formas de discoteca. Y con los emergentes comenzaron los templos a ser oscuros, porque según ellos la oscuridad trae fuerza. Templos oscuros, cristianos vestidos de negro, plataformas con luces de colores y humo para parecer más discoteca que una iglesia. ¿Por qué? Porque en su filosofía, para ellos es importante la gente, no lo que dice la Biblia. Muy bien. Vamos con el judaísmo mesiánico y su peligro a la sana doctrina. Según ellos, el judaísmo mesiánico, según ellos, adoran el verdadero Adonai. Los cristianos evangélicos no. ¿Verdad? Los evangélicos no. La guerra de ellos es con los evangélicos, porque somos una ofensa para ellos. Según ellos, ellos tienen al eterno, el verdadero. Los evangélicos no. Entonces, ellos reemplazan el Nuevo Testamento por la Torá. La Torá, hermanos, o la Midrash, lo que ellos usan, es un libro de interpretaciones rabínicas, aproximadamente 600 interpretaciones rabínicas puestas por encima de la palabra de Dios. Ellos creen que el Mesías de la cruz no es el verdadero. Hermano, esta semana le dio vuelta al mundo. Los israelitas declarando Mesías a un señor que se llama David, ¿verdad? ¿Vieron eso? Yo creo que el mundo entero lo vio. Bueno, hermano, este grupo de judíos que se viste de negro con el kipá y los pantalones cortos hasta aquí y la barba larga, ese no es el judaísmo cristiano. Ese grupo es una secta dentro de Israel. Ese no es el verdadero judaísmo. Pues ellos creen que el Mesías de la cruz no es el Dios verdadero. Ellos están esperando otro Mesías, están esperando a Elías, que Elías venga primero. El Elías ya vino, era Juan el Bautista. Era un hombre con el poder y el espíritu de Elías. Pues ellos creen que tiene que venir un nuevo Mesías. Entonces, los cristianos evangélicos que están saliendo de las filas del evangelio para entrar a ser mesiánicos y andar con la barba larga, que creen, hermano, que están acercándose a Dios haciendo estas prácticas, los están engañando porque ellos no creen en el Cristo del Nuevo Testamento. Ellos creen en uno que va a venir. Entonces, ellos alegan que el cristianismo del Nuevo Testamento era una continuidad del judaísmo y no una nueva religión. Ya esto es peligroso. Ya esto es peligroso, que usted como evangélico entre en este grupo y mire lo que ellos están creyendo. Al igual que los unitarios, se aferran al nombre de su Mesías en hebreo. O sea, el que no llama a Jesús, Yeshua HaMashiach, ¿cómo es? Y hay unos evangélicos orgullosos pronunciando al Yeshua HaMashiach. Ay, no. Pastor, en su iglesia, ¿cómo llaman a Jesús? Hermano, una vez me hicieron esa pregunta. Ya yo sabía por dónde. Aquí lo llaman Jesús. Aquí lo llamamos Jesús. Ay, porque su nombre verdadero, igual que los unitarios. No hay ninguna doctrina bíblica que diga que usted se va a salvar por mencionar un nombre bien o por pronunciarlo mal. Es algo, hermano, totalmente absurdo. Entonces tienen una tendencia como unitaria, igual. Y sus prédicas se basan solamente en ataque a grupos evangélicos pentecostales. Esas son las prédicas de ellos. Ellos no predican para edificar, ellos predican para imponer las prácticas judías. Aquí en mi país, iglesias evangélicas, celebrando el día de la expiación, celebrando el día de los tabernáculos, iglesias evangélicas de gente vestida como judío y bailando como judío. No sé si en Ecuador, pero aquí en Panamá sí hemos visto esto. Sí, hermano, o hermano Fernando dice que allá también. Este es un movimiento que está persuadiendo a los evangélicos del verdadero cristianismo a creer algo que no es verdad, a introducirse en un culto extraño, porque esto para mí es un culto totalmente extraño. Entonces, el judaísmo mesiánico y la teología emergente no son grupos cristianos, no son grupos comparados con el cristianismo verdadero, no son grupos cristianos. Y vamos a ver este grupito. Pare de sufrir. Vamos a compararlo con el movimiento, vamos a compararlo con la Biblia
¿Y quiénes son ellos en realidad? Porque ya conocemos sus creencias y conocemos su origen y conocemos también sus niveles de influencia. Pero comparado con el cristianismo verdadero, ¿serán o no cristianos? Interesante, bueno. Ellos son una mezcla de catolicismo, neopentecostalismo, magia blanca y falsas interpretaciones de la Biblia. Esto es lo que hay entre ellos. En resumen, ellos son un vago sincretismo en su culto. Es lo que mantienen. Esa es un culto más o menos muy sincretista. Entonces, aquí hay muchas cosas que se mezclan, porque su fundador es un católico, un católico. Entonces, aquí hay tendencias católicas, neopentecostales, magia blanca, todo eso acompañado con falsas interpretaciones de la Biblia. No son un grupo cristiano. No son un grupo cristiano. Entonces, no hay diferencia entre las prácticas de ese grupo y la brujería brasileña llamada Umbanda. No hay ninguna diferencia entre lo que ellos practican y la brujería Umbanda que se mueve en Brasil. Hay una falsa interpretación que ellos hacen de Hechos 9, 11 al 19, donde dice que Dios hacía maravillas a través de la mano de Pablo, tanto así que traían los delantales y los paños, y dice que aún los enfermos eran sanados por eso. Hermano, hay que entender bien el contexto. El que sanaba era Dios, no los paños ni los delantales, no los elementos, era Dios, no los elementos. Lo que sanó a la mujer del flujo de sangre fue el poder de Cristo, no el poder del manto. Cuidado con eso, hermano. Porque en el libro de Hechos, cuando se dice que el Señor sanaba y hacía maravillas a través de Pablo, está diciendo que Pablo era un instrumento. Y en el versículo siguiente se habla de los hijos de Seba. ¿Saben quiénes son los hijos de Seba, no? Estos 7 muchachos exorcistas que fueron a sacar un demonio en el nombre del Dios de Pablo, y el demonio los desnudó a los 7 y los avergonzó en la calle. ¿Por qué esa historia está aunada a este versículo, a este contexto? Para dar a entender, hermanos, de que Dios solamente usa a las personas que Él llama. Entonces, no todos los movimientos, no todos los milagros que usted ve ocurren por la mano de Dios. Entonces, hay una falsa interpretación aquí, y la gente incauta que no conoce la Biblia es presa fácil de estas falsas interpretaciones. Juan 16:33 muestra que nosotros no vamos a parar de sufrir. Pare de sufrir. Pero en Juan 16:33 Jesucristo dijo: en el mundo tendrán aflicciones. Jamás hay una promesa en la Biblia que diga que los cristianos vamos a parar de sufrir, que vamos a vivir felices, que vamos a vivir como en un paraíso. O sea, jamás la Biblia promete algo como lo que ellos están prometiendo. Entonces, no son un grupo cristiano por el sincretismo en su culto y por las falsas promesas e interpretaciones de la Biblia que ellos manejan. Entonces, voy a pedirle al hermano Fernando, que es el que voy en cámara, que me lea aquí, por favor. El excesivo énfasis en solo milagros y sanidades por parte de pares de sufrir, maestros de la fe y otras sectas significa que se han limitado en enseñar que el cristianismo es solo eso, y no hay un verdadero discipulado bíblico. Los adeptos solo creen en esa parte de lo que la Escritura enseña. No se les enseña una correcta cristología, la justificación, lo que significa creer y seguir a Cristo, y muchas otras doctrinas muy importantes de la Biblia. Esta limitante bíblica que aplican estos falsos maestros a sus seguidores han conducido a muchos a seguir a Dios solo por interés y sanidades, y por las cosas materiales que ellos dicen que Dios les dará, pero no hay un compromiso genuino con Cristo. Interesante, ahí no hay compromiso, ahí no hay discipulado, ahí no hay nada, ahí no hay Biblia, ahí no hay teología, ahí no hay nada. Toda la tendencia neopentecostal está ahí, ¿verdad? Y entonces, hermanos, solamente fe en los objetos y la Biblia usada a la conveniencia, y la gente creyendo de que el cristianismo es solamente tener y vivir feliz. Una falsa enseñanza. Hermano Moreira, léanos aquí, por favor. Es verdad que existe mucha necesidad en la gente
Pero la solución no es pare de sufrir, porque presenta un evangelio distorsionado, a medias y mezclado con idolatría. En ese caso, sus amuletos. La escritura contiene una advertencia y un veredicto contra aquellos que proceden de esta manera. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, del 21 al 23. Muy bien, mis amados hermanos. Entonces, una clara muestra y una respuesta a los que preguntan ¿para quién es este versículo? Bueno, hermanos, no todos los milagros que usted ve ocurren por la mano de Dios. No todas las cosas supuestamente maravillosas ocurren por la mano de Dios. Un evangelio a medias, distorsionado. Mire aquí, por ejemplo, el manto consagrado, domingo 9:45, y la gente creyendo que por tocar ese manto va a haber felicidad, va a haber prosperidad, va a haber sanidad, ¿verdad? Hermano, gente, y ahí no hay 2 ni 3, ahí no hay ni 100 personas, ahí hay miles de personas, hermanos, creyendo que por tocar ese manto van a ser salvos. Y claro, por tocar ese manto hay que dar dinero, ¿no? Porque ahí nada es gratis, mis amados hermanos. Ok, hermano, nos queda solamente este grupo, la masonería, y terminamos la clase. No sé, hermanos, si me regalan unos 5 minutos para terminar. ¿Me lo regalan o nos vamos para la próxima semana? Hermano Santiago, ¿qué dice? Dele. Ok, bueno. Son como 2 diapositivas o 3 nada más. La masonería, porque no vamos a hablar mucho de esto. Vamos a decir algo rapidito importante. La masonería actual es considerada una escuela iniciática, espiritual y moral que persigue el desarrollo del individuo para el bienestar de la humanidad, que solo es posible conseguir mediante el estudio científico y moral de las cosas con la finalidad de conocerse a sí mismo. Este grupo alega que para pertenecer a ellos no es necesario dejar sus creencias religiosas. Atención, ellos son moralistas y humanistas, características que los hacen ver como un grupo religioso, cuando en realidad son una secta que desvía a las personas del verdadero cristianismo. La gente que pertenece a este grupo puede en parte pensar que lo que hace dentro de este movimiento está relacionado con Dios y su palabra, cuando no lo es. El hermano Santiago dice que cada minuto es un punto. Gloria a Dios, hermano. Qué bueno, eso cuenta para asistencia. Qué bueno. Buena idea, hermano. Buena idea. Muy bien. Dice que a pesar de su apariencia religiosa, los masones alegan que no es necesario creer en Jesucristo para ser salvo. Atención, eso no lo dicen públicamente, eso lo dicen en la logia secreta. No es necesario creer en Jesucristo para ser salvo. Para ellos, la revelación de Jesucristo como Salvador es algo absurdo. Miren en quién creen. Atención. Creen en un ser supremo, arquitecto que construyó el mundo. Ellos nacieron como un grupo de constructores en el siglo XVII. Así nacieron ellos, un grupo de constructores que construyeron todos los templos en la época medieval. Según ellos, todo lo creado es emanación de una Trinidad, no obra de las manos de Dios, de un Dios supremo y creador. Argumentan que Caín y Salomón fueron los primeros masones porque construyeron ciudades. Dice que Salomón construyó un templo y que Caín construyó una ciudad. Ellos dicen que estos son los primeros masones de la Biblia. De una manera audaz, permiten a sus adeptos pertenecer a cualquier religión solo para no parecer un grupo autoritativo. Entonces, para verse así bastante pasivo, le permiten a su gente pertenecer a cualquier grupo religioso, pero lo que manda es lo que dice la logia masónica. Aquí ya vamos terminando. Los símbolos de la masonería. Ellos tienen 5 símbolos. Sus 5 fundamentos principales son la libertad, la igualdad, la fraternidad, la tolerancia y la humanidad. Hermano, ¿no se parece esto a los argumentos del nuevo orden mundial?
Bueno, desde su fundación se han producido diversas decisiones que han resultado en una variedad de corrientes masónicas con distintos ritos y símbolos. O sea, hay varios masones, hay varias logias y algunas tienen cosas diferentes. Dice que muchos de sus símbolos provienen de las tradiciones de la albañilería, así como de otras disciplinas como la filosofía, la alquimia o la geometría. Atención, mis amados hermanos, voy a describir rápidamente así lo que significan los símbolos de la masonería. Esta regla y este compás habla de la perfección del hombre, ¿verdad? Habla del equilibrio que el hombre debe de tener entre su conducta y su moral. Habla de ese equilibrio. Y esta G que usted ve en el centro, dice que es el símbolo de God, que significa Dios en inglés. Pero ¿cuál Dios? No el Dios de la Biblia, sino el Dios que ellos creen en el arquitecto supremo. Este triángulo que está aquí, que usted lo ve en el dólar, este ojo significa la provisión, el ojo que todo lo ve. Y este triángulo habla de la Trinidad. Dice que el mundo fue creado de una Trinidad, que todo lo creado emanó de una Trinidad. Y estos rayos que ven a los lados del triángulo hablan de el mundo creado por una Trinidad que emanó de este triángulo. Esto aquí representa el teorema de Pitágoras, que muchos de nosotros lo usamos en el colegio. Esta colmena que ven aquí representa la unidad y el trabajo, la gente trabajando en unidad. Y este círculo que ven aquí representa el punto del centro, representa el ojo humano, y el círculo de afuera representa la limitación del hombre. El hombre es un ser limitado. En otros símbolos, este círculo tiene una raya paralela a la izquierda y una a la derecha, que simboliza a Moisés y a Salomón, donde ellos alegan que ambos eran masones. Puede ver usted aquí, hermano, que no está ni la cruz ni nada relacionada con Dios. Son otro tipo de símbolo. Y aquí terminamos por hoy. Este símbolo, la estrella de 5 puntas en la masonería. Hermanos, esta no es la estrella de David ni la estrella de la bandera de Israel. La estrella de la bandera de Israel no tiene nada que ver con Dios. Desde ya se lo digo. Para los masones, esta estrella de 5 puntos representa los 5 elementos básicos de la naturaleza: aire, fuego, tierra, agua y éter. Para otras logias, representa las propiedades fundamentales que describen el universo: sabiduría, fuerza, virtud, belleza y caridad. En la Biblia, la estrella de 5 puntas era la representación del dios Kium. Oiga bien, Kium, adorado por los paganos, y aparece en Amós, capítulo 5, versículo 26. Esta es la bandera que aparece, esta es la estrella que aparece en la bandera de Israel, y no tiene nada que ver con Dios. Es un símbolo totalmente masónico. Muy bien, mis amados hermanos, terminamos la clase por el día de hoy.